Dios les bendiga nuevamente, el hermano José Arroyo, una vez más para llevarte un mensaje, amén, de esperanza, un mensaje de edificación para tus vidas, amén, para sus almas y espíritus, amén. Aquel espíritu que ya Dios vivificó en ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios ya creó en ti, amén, por medio del arrepentimiento, gloria al Señor. Y hoy estoy aquí para traerte esa palabra, amén. El video anterior, ok, hablamos de lo que es la gracia, amén. El tema es la gracia de Dios, amén. Hice la primera parte fue esa. Hoy voy a hacer la segunda parte de lo que es la gracia de Dios, amén. Si estás ahí, estás interesado en aprender algo más de Dios, de su palabra, quiero que te mantengas ahí sintonizado o sintonizada, ¿verdad que sí? En este video, amén. Puedes poner pausa cuando tú quieras, puedes buscar las escrituras, como les encarezco, que busquen su palabra, su Biblia, amén, y que me sigan en la palabra, amén. Que esto no es algo que yo estoy haciendo porque yo quiero hacerlo, es algo que yo estoy haciendo porque pienso que esto es así, no, les doy la palabra de Dios tal y como es, amén, y se les explico para que la entiendan, amén. Eso fue el llamado que Dios me dio, amén, de enseñar la palabra a aquellos que no saben la palabra, amén, y poder edificarlos a ustedes, amén, y a todo aquel que escucha, gloria al Señor. Otra vez, le doy gracias nuevamente a todos ustedes por el apoyo, por los textos que me han enviado. Tengo gente que me ha dicho, sigue para adelante, amén, me están animando, están siendo edificados, y eso a mí me anima, de verdad, me anima demasiado a seguirlo. Yo quiero, así como Dios también, Dios quiere, y yo quiero de que tú crezcas en el Señor. Amén, que no seamos ya niños, como dice la Biblia, que seamos niños, que no seamos niños llevados como por doquier. Donde el viento va, ahí el niño va. Y si da para la izquierda, el niño va a la izquierda. Y si el viento sopla para la derecha, el niño va para la derecha. No, 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 no. Tú y yo tenemos que crecer en el Señor y estar firmes en el Señor, de no dejarnos llevar por enseñanzas y fábulas, cosas que no son de Dios. Cuando tú conoces la palabra del Señor y la verdad, dice la Biblia que la verdad te hará libre. A ti nadie te va a engañar cuando te mantienes en la palabra del Señor. Esa palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ella te va a ayudar a ti. Dios te va a ayudar a ti en su palabra, a entenderla, a memorizártela. Amén. Y cuando tú ores, tú vas a orar conforme a la voluntad de Dios, que es su palabra. Amén. Bueno, queremos seguir, ¿verdad que sí? El tema de lo que es la gracia de Dios, como dije anteriormente en el video primero que hice de la gracia. Me quedé en algo, ¿verdad que sí? Aquellos que estuvieron conmigo el video anterior, la gracia parte 1, terminé hablando, ¿verdad que sí?, de lo que es la gracia y lo que es la justificación. Lo voy a recordar un poquito más, ¿ok? Yo terminé con Romanos capítulo 2 a 3, versos 21 y 24, ¿verdad que sí? Y hablaba rápidamente, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hablamos de la ley de los judíos, ¿te acuerdas? De los 613 preceptos y mandamientos que ellos tienen que hacer y que no pudieron hacerlo, porque no pueden cumplirlo. Pero Jesús sí lo hizo. Él cumplió al pie de la letra la palabra del Señor. Todos los preceptos los cumplió Jesús. Amén. Entonces, aparte de esa ley, ¿verdad que sí? Que lo que traía era más condenación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al tú no obedecer la palabra, te traía condenación automáticamente por no cumplirla. Y tú y yo, tanto los judíos como gentiles, como tú y yo, no pudimos. Los judíos tienen estos preceptos. Como te dije, son 613 preceptos y mandamientos. Nosotros tenemos 10, y de los 10 Jesús los redujo en 2. ¿Te acuerdas? Los dos, ¿cuáles son esos 2? Así te acuerdas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos que Dios Jesús a nosotros nos exige que hagamos, mandamientos de Él. Amén. Entonces, aquella ley que trajo condenación al mundo, ¿verdad que sí? Porque
no podemos hacerla cumplirla. Jesús, por medio de la gracia, ¿ok? Cual Él hizo, los cumplió todos los mandamientos, todos los preceptos de los judíos, de la religión judía. Al hacer esto, cuando tú te arrepientes de tu pecado, tú comienzas a hacer, Dios te justifica. Te justifica de que te hace inocente cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú confías en el sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú confías en eso, amén, y aceptas al Señor en tu corazón, entonces Jesús te lleva ante el Padre como alguien inocente. Eso es la palabra justificado. Te ha justificado de toda tu maldad. O sea que no queda, como te expliqué, no queda el expediente, ¿te acuerdas? De aquel recluso que hablamos. Ya no queda un expediente de maldad tuya. Todo te es borrado. Dice la Biblia que Dios hablando, dice que Él nunca se acordará de tus pecados. ¿Ok? So, el expediente queda claro. Amén. Y esto es la gracia de Dios sobre nosotros. Nos hace inocentes delante de Dios, nos hace justos delante de Dios, no por nuestra propia cuenta o obras, sino porque Jesús lo hizo. Y eso es para darle gloria al Señor. Amén. So, seguimos ahora, gloria al Señor. Entonces, la gracia no solamente se manifestó para tu salvación. La gracia, repito, la gracia de Dios no se manifestó solamente para tu salvación, para salvarte, para aniliarte con Dios, para que tengas paz con Dios, para que Dios te tenga por inocente. Amén. Como justo, como santo. No solamente la gracia fue manifestada nada más por eso, por salvación. Hay mucho más que eso. La gracia de Dios es más que eso. Eso es parte de eso. Eso es lo primero. Que la gracia te da salvación. Amén. En el tiempo antiguo, en los tiempos de Génesis y Éxodo, podemos ver cómo Dios, hombres de Dios y mujeres de Dios hallaron gracia delante de Dios. ¿Ok? Lo podemos ver en Génesis capítulo 6, verso 8, donde habla de que Noé halló gracia delante de Dios. También lo podemos ver en Génesis capítulo 30, verso 27, donde Labán halló gracia por la causa de la bendición de Dios en su vida. Él halló gracia. Amén. Génesis 39, 21 dice, José halló gracia. José es el hijo menor de Jacob. Amén. Y este jovencito, tenía como unos 17 años, halló gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Génesis 39, 21. Génesis 39, 4. También José, dice la Biblia que José halló gracia delante del faraón. Delante del faraón. Amén. Y otro más que también halló gracia fue Moisés. Moisés halló gracia cuando Dios lo llamó. Éxodo 33, 17. Estos hombres, ¿verdad que sí? Hallaron gracia delante de Dios. Amén. Había algo que Dios vio, ¿verdad que sí? Donde Dios se paseó, ¿ok? Y halló gracia. Y Dios los bendijo, los salvó, los llevó de gloria en gloria, por decirlo así. Amén. Esta gracia que a nosotros, a través de Jesús, nos fue revelada. Amén. Ellos en el pasado no sabían lo que era la gracia de Dios. Ellos vivieron, ellos fueron obedientes, hicieron su trabajo, ¿verdad? Así como Dios mandaba, como te expliqué, Noé, Labán, José, Moisés, Abraham. Ellos obraron e hicieron lo que Dios les enviaba, ¿me entiendes? Lo que Dios les mandaba que hiciesen. Y por ende hallaron gracia delante de Dios. Mas sin embargo, esa palabra gracia no aparecía en el Pentateuco. Aunque estaba allí, esa palabra gracia, ellos ni sabían lo que estaban haciendo. Lo hacían por obediencia, pero no sabían que era la gracia de Dios que los llevó a ellos. De un extremo a otro extremo, de un lugar a otro lugar, de bendición en bendición, de gloria en gloria. Era la gracia de Dios que estaba allí y ellos no lo sabían. Mas sin embargo, esa gracia fue manifestada en Cristo Jesús.
fue manifestada en el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Esa gracia estaba allí, pero estaba oculta. En Jesús, en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, esa gracia fue manifestada, o sea, salió a la luz. ¿Ok? La Biblia dice, Jesús hablando dice estas palabras. Dice, antes de Abraham, yo soy. Jesús dijo estas palabras, antes de Abraham, yo soy. Significa que Jesús estaba antes que Abraham naciese. Para que tú veas, Jesús siempre ha sido, Él es parte de la divinidad de Dios. Él es el Hijo de Dios. Amén. Y Él estaba en la creación, aun cuando Dios hacía a la creación, Él estaba allí. Porque Él es Dios, parte de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él estaba allí ya, antes de que el mundo fuese, Él estaba allí. Es más, dice la Biblia de que todo lo que Dios hizo, lo hizo por Él, por Jesús. Toda la creación fue hecha para Él y por Él. Amén. So, tú y yo fuimos creados con un propósito de servirle a Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Por Él y para Él fueron todas las cosas creadas, sean visibles o invisibles. Amén. So, esta gracia que hoy es manifestada, la podemos ver hoy en día en nuestras vidas. Amén. Según lo hallamos en otros hombres del Antiguo Testamento, hoy lo vemos de otra manera diferente. Pero es lo mismo, es la gracia del Señor que estaba con ellos. Amén. Entonces, ¿qué más hace la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Esa es la pregunta que vamos a responder, ¿verdad? ¿Qué más hace la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Quizás tú no has escuchado esto de la gracia. Tú quizás no sabías lo de la gracia. Pero la gracia, como te dije, fue manifestada por medio de Jesús. Nos dio salvación. Amén. Okay. Ahora bien, la gracia de Dios te da el poder para que hagas aquello que no podías hacer. Amén. La gracia de Dios a ti te da el poder para hacer aquello que tú antes no podías hacer. Por ejemplo, sencillamente, yo no me gustaba leer libros. No me gustaba. Yo cuando me criaba en Puerto Rico y cuando yo crecía, una cosa que a mí me gustaba era leer. No sé si a ti también te era como yo, eres como yo, de leer, no quería leer. Mas sin embargo, cuando yo me arrepentí de mi pecado, la gracia de Dios vino sobre mí que me puso a leer. Entonces me ha encantado, después de ahí me ha encantado leer y me ha encantado leer la palabra del Señor. Eso es la gracia de Dios, algo que tú antes no podías hacer. Si tú te pones a analizar ahora tu vida, después de convertido o de convertida, las cosas que tú ahora estás haciendo, que tú antes no hacías ni las tocabas. Eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Amén. A Pablo le dijeron estas palabras. El apóstol Pablo tenía, dice la Biblia, un aguijón en la carne. La Biblia no dice cuál era el aguijón. Habían especulaciones de qué era lo que Pablo estaba acongojado en su carne. Podría haber sido una enfermedad que él tuvo, no se sabe. O quizás se estaba quedando ciego, como otras personas, otros teólogos dicen. Pero en sí no dice exactamente lo que fue. Pero había algo en Pablo que lo acongojaba, ¿verdad que sí? Que es un aguijón en la carne, o sea, algo que lo prohibía hacer algo para Dios. Entonces Pablo, ¿verdad que sí? Como que lo aguantaba. Entonces Pablo, dice la Biblia que Pablo oró a Dios 3 veces. Y las 3 veces le dijo a Dios, Señor, quita de mí este aguijón en mi carne. Y la respuesta divina de Dios hacia Pablo fue la siguiente. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh my God, yo siento a Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios le dijo a Pablo, ese aguijón que tú tienes ahí, lo puse allí para que confiases en mí.
Entonces, para que no dependas de tu propia carne, para que tú no dependas de tus propios entendimientos, para que tú no dependas de tu propia elocuencia, para que tú no dependas de tu propio orgullo, para que tú no dependas de cuánto tú sabes, sino para que siempre te acuerdes de confiar y esperar en mí. Bástate mi gracia, porque mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo a Pablo. Amén. Y luego, otra escritura más que dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. A través de la gracia de Dios, todo es posible. ¿Ok? Porque lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Gracias. La gracia de Dios sobre tu vida. Hay muchas cosas que yo no hacía en el pasado, antes de arrepentirme. Como le expliqué, yo no tocaba ni eso. Mas sin embargo, ahora yo hago cosas que yo antes no me imaginaba hacerlas. Y ahora las estoy haciendo. Por ejemplo, tú también. Ponte a pensar, analiza tu vida. Y ponte a pensar las cosas que tú antes hacías. Y el cambio en tu vida. Esa es la gracia de Dios que está trabajando a favor tuyo. Y esto lo dio Dios. Que quede claro, esto lo dio Dios, no de ti. No proviene de nosotros, sino de Dios. La gracia de Dios, como te explico, te ayuda a cambiar las cosas que Dios no le agradan de tu vida. La gracia de Dios te ayuda a cambiar las cosas, ¿verdad que sí? Que a Dios no le agradan en tu vida. Como bien expliqué, algo tan sencillo como esto, la mala palabrería. ¿Verdad que sí? Cuando te enfogonas y te enojas y comienzas a decir por ahí en Puerto Rico y en los lugares, a bajar los santos del cielo, ¿verdad que sí? Eso es algo, un refrán, eso es un dicho humano, ¿verdad que sí? Pero comienzas a hablar y a maldecir y eso a Dios no le agrada. Entonces, cuando tú vienes a cambiar tu vida en Cristo Jesús, la gracia de Dios comienza a trabajar con esa debilidad tuya. Porque eso es una debilidad de la carne. Entonces Dios comienza a cambiar. Y ya lo que tú hacías antes, ya no lo haces más nada. Ya tú no hablas más malo como hacías antes. Y ya inclusive, a veces te has puesto a pensar, donde a veces se te quiere salir una palabra mala y como que te aguantas. Eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Como que te aguantas, como que sientes una convicción. Señor, perdóname. Amén. Seguimos. La gracia de Dios te da la habilidad de perdonar cuando antes tú no podías. ¿Cuántas veces tú has escuchado que la gente dice, que yo no sé, dicen, que es que yo no puedo perdonarlo, es que yo no puedo perdonarla? Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, la gracia de Dios viene sobre tu vida de una manera especial, que te ayuda, te da la habilidad de aquello de que no puedes perdonar, a poder perdonar a aquellos que te hicieron daño. Amén. Yo te encarezco delante del Señor. Si tú estás en el Señor y todavía tú no has podido perdonar, es necesario que tú pongas atención a ese dilema. Porque eso es de no perdonar no es bueno delante de Dios. Es algo que acarrea condenación. No hagas eso. Tú es necesario que tú perdones. Si tú no puedes hacerlo todavía, estando tú en el Señor, pídele que la gracia de Dios te ayude a perdonar. Que yo estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Te va a ayudar y te da la habilidad para poder hacerlo, para poder sacar de tu corazón, Señor, yo perdono a aquellos que me ofendieron. Y dile el nombre de esa persona, a fulano de tal, yo lo perdono hoy en el nombre de Jesús. Y tú vas a ver resultados, vas a ver frutos, vas a ver algo bonito. Y de ahí Dios te va a bendecir. Amén. Dios te da la habilidad de perdonar cuando tú antes no podías. La gracia de Dios te da las fuerzas para hacer todo tu trabajo, ¿ok? Y luego tú ir a la casa, ¿verdad que sí? A bregar con tus hijos, a bregar con tus nietos, a bregar con el carro, a bregar con tantas cosas en la vida, secularmente hablando. La gracia de Dios te da fuerzas a ti para hacer y continuar lo que estás haciendo. Por eso es que tú tienes que orar. Cuando tú oras, Señor, dame gracia, Señor. Dame la fuerza, Señor, para hacer esto que estoy haciendo, para continuar y no desmayar.
La gracia de Dios también te da fuerzas en esos momentos difíciles. Amén. La gracia de Dios te empuja a orar. Es algo que quizás tú lo hacías antes, no practicabas antes, la oración diaria, ¿verdad que sí? O semanalmente, como tú estás orando. Antes tú ni pensabas en orar, más ahora estás comenzando como que a orar, a buscar de Dios. Eso es la gracia de Dios sobre tu vida, que te empuja a que tú busques a Dios, a que tú leas la Biblia. Tú antes, escucha bien esto, tú veías este mensaje de la palabra de Dios y tú enganchabas el video, no lo querías ver. Si alguien predicaba un mensaje en el televisor, tú cambiabas el remoto, el canal, lo cambiabas rapidito. Si escuchabas por la radio un mensaje de Dios, tú lo apagabas. Eso es alguien que nunca ha sido regenerado. Eso es alguien que está bajo pecado todavía. Mas, sin embargo, por cuando tú estás en el Señor ahora, la gracia de Dios toda tu vida, que ahora a ti te agrada escuchar la palabra de Dios. Ahora a ti te agrada orar. Vas a orar, Señor, tú vas a dar 15 minutos de mi tiempo, 20 minutos, media hora, una hora, no sé. Eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Amén. Eso es lo que Dios hace. O sea que la gracia de Dios no solamente, ¿verdad que sí? Que fue para salvación, sino que fue por encima de eso. ¿Y qué? Y te bendijo. Y todavía nosotros nos bendice su gracia. Amén. Amén. La gracia de Dios se manifiesta en diferentes maneras. Otra vez, repito, la gracia de Dios se manifiesta en diferentes formas. Amén. Cuando Dios te perdona, cuando tú le fallas a Él. La gracia de Dios se manifiesta en tu vida cuando tú le fallas a Dios y Dios te perdona. Eso es gracia. Cuando tú le pides perdón a Dios, Señor, te fallé, y Dios te dice, te perdono. Eso es gracia. Tú sin hacer nada, nada más con arrepentirte. Eso es gracia. Tú también ves la gracia de Dios cuando tú ves la bondad del Señor que nos permite el arrepentimiento. ¿Ok? La gracia, en la gracia de Dios vemos la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? Bueno, la bondad de Dios se manifestó de esta manera, que cuando Dios quiso que tú te arrepentieras de tu pecado, tú lo hiciste. Te obsequió, te dio que te arrepintieras. Eso es la bondad de Dios. Entonces, cuando la bondad de Dios te llega y tú le pides perdón a Dios, eso es la gracia de Dios que te cubre para que te arrepientas de tu pecado y Dios te libre y Dios te guarde y Dios te perdone. Eso es la gracia. La gracia de Dios también es aquel favor cuando todas las puertas están cerradas y Dios viene y abre una puerta para ti. Eso es gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor cuando todas las puertas están cerradas. No sé si a ti te ha pasado esto, te está pasando ahora mismo. Donde tú ves que todas las puertas están cerradas y viene luego Dios, se glorifica en tu debilidad, en lo que no se podía, y Dios viene y abre una puerta, sea lo que sea en tu vida, y tú vas a ver la gloria de Dios, vas a ver, wow, Señor, cuando el hombre dijo que no, Señor, tú dijiste que sí. Y eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Imagínate que la gracia, cómo abunda la gracia en nuestras vidas, para bendición de nosotros. Eso Dios lo hace. Eso el humano nunca lo va a hacer. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes el dinero para pagar tus deudas? Cuando te falta dinero para pagar tus utilidades, la luz, el agua, la renta o tu hipoteca. Y de repente viene alguien y te bendice de la nada. Te ponen tus chavitos ahí, toma, esto es de parte de Dios. Toma tus chavitos. Y tú sin hablar con nadie, entonces tienes chavo para pagar tu hipoteca, para pagar tu renta, para pagar tu luz y tu agua. Eso solamente lo hace Dios. Y eso, a mí me ha pasado eso. No sé si a ti, creo que sí. Pero nos ha pasado a todos nosotros. Donde Dios, por su gracia y misericordia, nos provee.
el alimento. Eso es gracia de Dios, la gracia de Dios que sobreabunda en nuestras vidas para todo y es para el bien tuyo. Amén. ¿Qué pasa cuando alguien entra en tu casa enfermo y luego tú oras por ellos y Dios los sana? Aquí están enfermos, simple como eso. Aquí están enfermos en tu casa, tú comienzas a orar por ellos, por fe, y Dios los sana. La gracia de Dios llegó y sanó. Fue algo bueno, ¿verdad? Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni forma de variación. Él por su buena voluntad lo hace. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, de Dios. Esa sanidad que aconteció a ti cuando alguien oró por ti, eso fue la gracia de Dios sobre tu vida. Aleluya. ¿Qué pasa cuando en el trabajo tú estás trabajando y hace tiempo que no te dan un aumento de salario? Y tú estás orando al Señor, Señor, necesito el aumento. Y luego que el jefe te llama y te dice, te dieron $1 de aumento, 50 centavos, sé yo, $2, no sé, de aumento. Yo quiero que tú mires al cielo y le des gloria a Dios por eso. Porque eso se llama la gracia de Dios sobre tu vida. Sobre tu vida. Gracia de Dios. Y aquello cuando de repente te encuentras tú en un examen en la escuela o de estudios en tu trabajo, que a veces te ponen a dar exámenes y tú no sabes lo que vas a hacer. Y tú dices, wow, me voy a colgar aquí en este examen. Y luego tú le pides a Dios en oración, Señor, dame sabiduría para yo poder hacer este examen y pasarlo. ¿Cuántos testimonios yo no he escuchado de eso así? Donde Dios se glorifica, te da entendimiento, sabiduría y tú sales bien en el examen. Aquí el justo por la fe vivirá. Es la oración. Si te falta algo, pídele a Dios, pero pídele con fe. Amén. Entonces la sabiduría que viene de lo alto hacia tu vida, la gracia de Dios sobre tu vida. Y el examen lo pasaste. Tú estabas nervioso, eras débil, no sabías mucho. De repente Dios te capacita, te da la habilidad para aprender las cosas, para memorizarte las cosas y luego cuando coges el examen lo pasaste. Y tú te quedas sorprendido. Oh, pues yo no sabía esto. Dios, la gracia de Dios sobre tu vida. Esto lo hace Dios. Cuando Dios permite que caigas en gracia delante de los demás y la gente comiencen a darse cuenta, a darte cosas, que tú nunca oraste por ella. Cuando viene alguien y te da algo, sea dinero, sea comida, sea lo que sea un regalo, un carro, venga alguien, ¿sabes qué? Sentí de parte de Dios darte este carro. Escucha, sentí de parte de Dios darte las llaves de mi casa. Sentí de parte de Dios darte esta comida, estos alimentos. Sentí de parte de Dios dártelo a ti. Eso se llama la gracia de Dios sobre tu vida. Esto un inconverso no lo va a recibir. Una persona que no se ha arrepentido no lo va a recibir. Pero aquel que se ha arrepentido, Dios lo suple, Dios le muestra, Dios le da por su bondad, no porque nosotros lo merezcamos. De su bondad salen todas estas cosas. Di conmigo la gracia, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Cuando Dios permite que la gente vea el cambio que tú has dado, gracias. Que la gente vea donde ti y te puede decir, wow, tú has dado un cambio. Y tú te quedas como pensando, sí, yo no he dicho nada, yo ni he hablado a la gente. Pero con tu testimonio nada más Dios hace que la gente lo vea. Y cuando la gente lo ve te lo dice, tú has cambiado, tú te ves diferente.
tú tienes un brillo diferente. Eso se llama la gracia de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios sobre tu vida, que te quede claro. Cuando tú no tienes fuerzas y Dios te da las fuerzas para que continúes hacia adelante. Cuando tú le pides a Dios, Dios, dame fuerzas para seguir hacia adelante, y Dios te las concede. Eso es la gracia de Dios. La simple, la gracia de Dios. Es aquello que nos da la habilidad de hacer las cosas que no podemos hacer. Lo que antes yo no podía hacer, ahora lo estoy haciendo. Gracias de Dios. Amén. Eso es la gracia de Dios. Amén. Seguimos. Gloria al Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 17. Mira lo que dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues por la ley vino por medio de Moisés, la ley. ¿Te acuerdas de los judíos, los mandamientos, los preceptos de los judíos? Vino a través de Moisés, la ley. Y esa ley era la que te condenaba todo el tiempo. No había salida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú fallabas, le fallabas a Dios, ¿ok? Dice la Biblia, que recuerda que yo dije en el video anterior, yo dije, según la palabra dice, ¿verdad que sí? Que si tú fallas en un mandamiento, te haces transgresor de todos los mandamientos. ¿Ok? Si tú haces todos los mandamientos y fallas en uno, te haces transgresor de toditos. Entonces nadie podía salvarse. Nadie. Por la falta de por la debilidad de la carne, que no podíamos cumplir. Tan simple como eso. No pudimos cumplir con los mandamientos. Pero Dios, pero la ley vino por Moisés. Y la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo Jesús. Él fue el que nos envió la gracia, que nos dio la gracia. Eso, de aquello que no podemos hacer, ahora lo estamos haciendo. Gracia sobre gracia. Amén. Esa gracia fue la que empoderó a Esteban. Si tú te lees a Hechos, capítulo 6, verso 8, ¿verdad que sí? Esa gracia sobre este varón Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, empoderó a Esteban, ¿verdad que sí? Para hacer milagros y prodigios. Aquí nadie puede hacer nada. Eso de milagros y prodigios y manifestaciones espirituales, nadie puede hacer nada en el Señor. Al menos que la gracia de Dios se manifieste sobre tu vida. Y si tú tienes un don y Dios a ti te ha hablado, escucha bien, si a ti Dios te ha hablado de un don espiritual que tú tengas, yo tan crezco delante del Señor que tú lo practiques. Si es el don de sanidad, practícalo. Porque la gracia de Dios fue dada sobre tu vida para eso. Amén. Si fue para otras cosas, hazlo. ¿Ok? Porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Esa gracia fue la que le dio el poder a Esteban. ¿Ok? En Hechos capítulo 6, verso 8, para hacer prodigios y milagros, donde la gente se sanaba, donde Dios hacía, cuando Jesús tornó el agua en vino, un milagro, ahí tangente, tú lo puedes ver, amén. Esos milagros provienen por medio de la gracia de Dios, no que tú y yo lo merezcamos. Escucha bien, no es que esto de que tú y yo lo merezcamos, sino que la gracia de Dios viene sobre nosotros y nosotros nos da la habilidad de hacer estas cosas. Nos da la habilidad de hacer estas cosas. Te voy a dar un testimonio rápido de lo que Dios está haciendo o hizo conmigo una vez en mi trabajo en Nueva Jersey. Porque todo va junto. El testimonio va junto con la fe. Este varón, el amigo mío, viene y yo estaba trabajando en mi computadora, en mi trabajo. ¿Ok? Y él vino donde mí, un buen amigo mío, me dice: José, yo tengo un dolor en los talones que yo no los aguanto. Siento como que el tendón, qué sé yo, se estrechó. Qué sé yo, se estrechó, yo creo.
Y le causó un dolor inmenso. Y me dijo, José, yo tengo dolor, pai. Y yo digo, y yo mientras él me estaba hablando a mí, y escucha bien esto es por testimonio. Él me hablaba a mí de su queja, de su complaint. Me duele, me duele, me duele. Dios aquí me estaba hablando y me dijo, ora por él. Y yo dije, yo trabajando en mi computadora. Y yo soy de los que siempre me meto en la Biblia, donde quiera que yo esté. Yo tenía ahí una pantalla abierta en mi computadora, que era la Biblia. Siempre era así. Y como estaba ahí abierta, Dios me dijo, búscate una sentida de parte de Dios esto. Búscate un versículo que habla de sanidad. Yo mismo lo busqué. Mientras él sigue hablando acá del dolor de él, yo escucho la voz de Dios acá. Y yo busco ese versículo donde habla de sanidad, que Jesús sanó a alguien. De repente, cuando él termina de hablar, yo le digo a él, le digo, ok, ven acá rápidamente. Y ya yo busqué el versículo. Y luego él viene, lo ve. Y yo le digo a él esta ordenanza. Le digo, lee ese versículo a voz alta. Y él lo leyó y habló de una sanidad que sucedió cuando Jesús tocó a una mujer, si no me equivoco. Y yo le dije a él, cuando lo leyó, me mira y yo lo miro a él y le digo, ¿tú crees en eso? De que Jesús te puede a ti sanarte. Él me dijo, sí, yo creo. Pero gloria a Dios por eso, porque yo voy a orar por ti ahora mismo. Yo dejé el trabajo, lo estaba haciendo. Yo dije, voy a orar por ti. Pues amén, amén. Él dijo, amén, amén, vamos a orar. Y dije, pues está bien. Oré al Señor. Le dije, Señor, yo no tengo un aceite. Usualmente los cristianos usan un aceite, ¿verdad? Que simboliza la unción, el Espíritu Santo. Ese aceite. Yo estaba trabajando y yo no tenía ese aceite conmigo. Y el Señor me dijo, ¿qué tienes en tus manos? Yo dije, una botella de agua. Que estás tomando agua. Y dije, usa eso. Es la fe la que vamos a ver la montaña. Yo dije, está bien, Señor. Le dije yo a él, quítate los pies tuyos. Los pies, perdóname. Ay, Señor, los pies. Los zapatos, aleluya. Los zapatos, ¿ok? Se los quitó. Ahí mismo, en el trabajo. Esto fue en el trabajo. No fue en la iglesia, fue en el trabajo. Se los quitó y lloré por él. Coge el agua. Piqué el agua al Señor en nombre de Jesucristo. Ese varón, en menos de una hora, salió de allí con dolor. Y cuando me vino, me dijo, José, se me fue el dolor. Pasaron 2 años, 3 años después de eso. Y el varón quedó atónito para la gloria del Señor. Me dice, José, ¿qué pasó ese día? La gracia de Dios sobre alguien que cree. No es uno, no eres tú. Yo siento a Dios. Oh Señor, gracias papá Dios, te alabo Señor. No eres tú el que hace la obra. Es Dios por medio de su Espíritu Santo. Es el Señor el que hace su voluntad. No es la voluntad del hombre, sino la voluntad del Señor. Y es la gracia que Dios pone sobre uno para hacer el trabajo de Dios. Tú tienes y tú debes de estar conectado con Dios. Es necesario. Si tú quieres ver cosas mayores, conéctate con Dios. Ora a Dios, lee la Biblia, búscate una iglesia que se hable la palabra de Dios tal y como es. Búscatela, ve, visita esa iglesia, que Dios ponga en tu corazón y que Dios se manifieste en tu vida como nunca antes. Yo oro por eso por ti ahora, en el nombre de Jesús. Es la gracia de Dios la que hace esto. Esteban era un hombre como yo, como tú, una mujer como tú, común y corriente, pero gente que le cree a Dios, gente que le cree a Dios, que cuando Dios pone un don sobre tu vida, un don espiritual sobre tu vida, que ese don espiritual se active en tu vida. Pero quiero que tú recordarte que cuando tú pongas tus manos sobre los enfermos y se sanen, no eres tú, es Dios, es la gracia de Dios sobre ti.
cuando tú leas la Biblia y tú la abras y comienzas a entenderla. Cuando el Espíritu Santo te revele su palabra, es Él el que lo hace, no eres tú. Aleluya. So Esteban, lleno del Espíritu Santo, la gracia de Dios estuvo sobre él y el varón hacía milagros y prodigios. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, léelo. Esto no era de Esteban, esto le pertenecía a Dios. Esa misma gracia es la que te mantiene dando testimonio de tu propia vida. Es la gracia la que te mantiene con el testimonio. No eres tú. Es la gracia de Dios sobre tu vida, no eres tú. Si usted tiene un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, no eres tú. Es la gracia de Dios sobre tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Esta gracia no tiene límites porque es espiritual. No es carnal, es espiritual. Esta gracia que vino de parte de Dios, en Jesucristo, no tiene límites. Esa gracia tiene el poder de alcanzar a todo el mundo, ya sean ricos o pobres, jóvenes o ricos, o niños, o sean razas, naciones o pueblos. Esta gracia de Dios tiene el poder de alcanzar a millares de gente para salvación. Ella tiene el poder de convertir al ser humano por aquello por lo cual Dios los creó. Repito, esa gracia tiene el poder de convertir al ser humano por aquello lo cual Dios los creó. La gracia de Dios tiene el poder de convertir el corazón. La gracia tiene el poder de convertir el corazón del ser humano, de transformarlo para la gloria y honra del Dios vivo. Porque de lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil y despreciable, lo que la gente le decía, tú nunca vas a cambiar. Yo siento a Dios. Tú nunca vas a cambiar, tú vas a ser como tu padre, tú vas a ser como tu madre, tú nunca vas a cambiar esos vicios, tú nunca vas a cambiar lo malo que estás haciendo. Las drogas nunca las vas a dejar. Eso es mentira del diablo en el nombre de Jesús. Tú lo vas a cambiar, es porque la gracia de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús, tú vas a cambiar. Es ese poder, la gracia es el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, que te convierte el corazón, que te cambia de mente. Eso es Dios, eso es gracia de Dios, aleluya. Por esa gracia es que tú te levantas cada mañana, escucha bien, es la gracia de Dios, la cual te levantas todas las mañanas. Cuando abres tus ojos en la mañana, escucha, es la gracia de Dios, la que te levanta en las mañanas, es esa gracia la que te acuesta en tu cama de noche. Por su fidelidad, es la gracia de Dios la que te acuesta en tu cama todas las noches. No eres tú. Aleluya. Yo espero que tú estés recibiendo estas palabras de parte de Dios. Y yo oro de que caigan en tierra fértil sobre tu corazón, en tu corazón, y que den fruto. Que den frutos en el nombre de Jesús. No eres tú quien te levantas en las mañanas, no eres tú quien te acuestas en las noches, es Dios, es la gracia de Dios sobre tu vida. Gloria al Señor. Te digo un poquito más, es esa gracia la que te da el descanso mientras tú estás durmiendo. Es esa misma gracia la que te da el descanso mientras tú estás durmiendo, mientras tu cuerpo duerme. Dios te está guardando. Recibe eso en el nombre de Jesús. Mientras tú estás durmiendo, Dios, la gracia te está guardando. Dice David, el salmista David dijo estas palabras: en paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es la gracia la que te levanta. Es la gracia quien te acuesta en la cama. Es la gracia de Dios quien te cuida mientras tú estás durmiendo. Aleluya. Mi alma te bendice, Jesucristo. Qué lindo es el Señor. God is so good. Dios es tan y tan bueno. Fue esa gracia también que Dios envió a su Espíritu Santo sobre tu vida. Fue la gracia la que descendió y te bautizó en el Espíritu Santo y te dio nuevas lenguas. Esto no proviene de ti, esto proviene de arriba. Escucha, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni forma de variación. Él de su buena voluntad te da, porque Él es bueno. Sobre eso que tú recibiste el Espíritu Santo, gloria a Dios, vino del cielo para ti. Y si tú todavía no has sido lleno del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo, órale a Dios. Dile, Señor, quiero ser bautizado, quiero ser bautizada en el Espíritu Santo. Señor, quiero hablar en lenguas. Quiero comunicarme con misterios contigo. Quiero hablar en lenguas en el nombre de Jesús. Y yo oro en el nombre de Jesús que Dios te dé las lenguas espirituales sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Que cuando tú ores, que Dios te dé un sueño profundo con las lenguas y que Dios se manifieste en tu vida a través de los sueños y de las visiones. En el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios active esos sueños tuyos. Y que Dios se te muestre, que el Espíritu Santo se muestre a ti en sueños. Que cuando te levantes, como me pasó a mí, cuando te levantes, gloria al Señor, que hables en lenguas. Y puede ser que aún tú fregando en tu cocina, aleluya, venga el Espíritu Santo sobre tu vida y comiences a hablar en lengua. No hay límites. Esto no pasa nada más que en la iglesia. Pasa donde tú estás. Y si tú estás debajo del carro mecaniqueando con el carro, y de repente tú comunicas con Dios allá arriba en el cielo, y de repente venga el Espíritu Santo sobre tu vida, o estás en la cama, que estés meditando en el Señor, y de repente su Espíritu venga sobre ti. La gracia de Dios es eso. La gracia de Dios es eso. Amén. Es esa misma gracia que Dios otorga los dones espirituales. Es esa misma gracia que Dios otorga los dones espirituales. Aquí nadie es cheche de nadie. Aquí no hay nada que yo soy mejor que tú. Esto todo proviene de Dios. Que te quede claro. Esto es un versículo que no sé dónde queda el versículo, pero está en la Biblia, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Esa gracia es la que te otorga los dones espirituales. ¿Qué es eso de dones? Bueno, el don de fe. Hay gente que Dios los capacita de una manera que oran 100%, oran por 100 personas siempre y se sanan. Por ejemplo, se sanan o pasa algo. Eso es el don de fe. Es un don de parte de Dios sobre ciertas personas. No todos tienen ese don. Algunos lo tienen. Y los dones los dio el Espíritu Santo. Los da. Los dones. Y los opera Él mismo. No es uno, es Él. Es Dios, por su gracia, que te otorga estas cosas. El don de fe, el don de ciencia, el don de profecía. Tú comienzas a hablar cosas, misterios de Dios y los revela, Dios te los revela. Don de profecía, el don de servir a las personas, un don de tu servir a los ambulantes, qué sé yo, y eso es un don de Dios, eso es la gracia de Dios sobre tu vida, el don de enseñar.
esto que yo estoy haciendo con ustedes hoy. El don de enseñar. Yo no sabía estas cosas. Fue por revelación lo que Dios me dio. Y el don de Dios, la gracia de Dios que me dio gracia para poder enseñar a las personas. Eso es nada más que nada menos que la gracia de Dios sobre mi vida. Dios me dio el don de enseñanza. Él me pudo dar otro don diferente, de cántico, de cantar, de alabar a Dios, aunque todo el mundo alaba a Dios, pero qué sé yo, un don de profecía, o un don de milagros, de prodigios. Pero Dios me dio un don de enseñanza. Y eso es lo que yo hago. Te enseño, amén. Y eso es la gracia de Dios, no yo, la gracia de Dios sobre mi vida. Otro don es de liderar, de ser liderar con las personas, de ser líder, de liderar con otras personas y ejercer un llamado, ejercer algo. Eso es un don de Dios, eso es la gracia de Dios. Expresar misericordia con los demás. Si tú eres una persona que tú eres bien misericordioso con las personas, eso es la gracia de Dios sobre tu vida, que así te ha hecho, que tengas misericordia de los demás. Exhortación, un don de exhortar a la gente, que te gusta dar un consejo a la gente. Eso es el don de Dios, eso es la gracia de Dios que se manifiesta de esta manera sobre tu vida. Repartir también es otro. ¿Qué es repartir? Repartir dinero. Si tú tienes dinero y Dios te pone en tu corazón, si es cierta parte de Dios, darte este dinero a ti. Eso es un don de Dios, el tú poder tener dinero y tú manejarlo para la gloria del Señor. Lo estás dando para aquí, para allá, ayudar al pobre, a las viudas, todas las cosas. Eso es la gracia de Dios, en esa manera se manifiesta en tu vida. ¿Cuál es tu don? Señor, pregúntale a Dios, ¿cuál es mi don? Quiero que a mí me gusta hacer más. Tú vas a ver que Dios te va a mostrar tu don. Y yo quiero que tú, cuando lo conozcas, yo quiero que tú comiences a practicar ese don y a perfeccionarlo. Amén. Si es de un don de sanidad, ora por los enfermos. Vete para donde están los enfermos y ora en fe. Y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Porque así la gracia se manifestó sobre tu vida. Gloria al Señor. Otros pueden predicar. La gracia vino sobre ellos en predicar. Ellos te pueden dar un mensaje de parte de Dios, un versículo nada más, y hacer un mensaje de 1 hora o 2 horas. Y según van hablando, Dios lo va revelando. Ahí me miro. Esa es la gracia de Dios en las prédicas. El predicador, el pastor. ¿Verdad que sí? Otro, como dije, enseñar. Otros, evangelizar. Otros van a las calles y evangelizan. Eso es la gracia de Dios sobre ellos, los evangelistas. Que los bendecimos en el nombre de Jesús. Aquellos que también son profetas, que profetizan la palabra de Dios. Tú los conoces. Algunos que tú sabes quiénes son ellos. Amén. Que Dios los usa en profecías. Eso es nada más y nada menos que la gracia de Dios sobre ellos, que se manifiesta de esta manera sobre sus vidas. Hay otra gracia, la gracia que también es esta, que puedes soportar pacientemente las pruebas. Cuando tú estás en pruebas, en tribulaciones, oye, que nos duele, Dios te da a ti la habilidad de soportar eso. Te da la habilidad de soportar pacientemente las pruebas y las tribulaciones. Eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Así se manifiesta la gracia de Dios. Antes que tú antes no podías hacer esto. Tú no podías hacer estas cosas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Jesucristo lo logró. Son más que darte salvación por su gracia y su misericordia, te dio más en abundantemente. Seguimos. Romanos 5:20, escucha bien. Romanos 5:20, ahí mismito. Amén, dice así la palabra. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Leo otra vez. Pero la ley se introdujo, la ley fue introdujida. Los mandamientos y las leyes de los judíos, ¿te acuerdas? De los 613 preceptos,
fue introdujida para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, escucha bien esto, lo que es la ley y la gracia, que estamos hablando del tema este. Nadie pudo adulterar, al menos, o el pecado de adulterio nunca era visto, al menos que la ley no lo dijera. Por ejemplo, sencillo. Si yo voy a 100 millas por hora, que este es el tema mío, que siempre estoy hablando de esto, no sé por qué, quizás tú estás yendo muy rápido en la calle, y Dios te está hablando a ti, cógelo suave en la calle, por favor, cógelo suave, maneja tranquilo, maneja tranquila, no vaya muy rápido, no tentes a Dios, amén. So, si tú vas a 100 millas por hora y un policía te para, ¿ok? Y te dice a ti, tú estabas en máxima velocidad, y tú dices al policía, pero ¿dónde está la ley? ¿Dónde está el letrero que dice que yo no puedo ir a 100 millas por hora? ¿Verdad? No hay sign. Entonces el policía no te puede dar el ticket, porque no hay una ley que diga que estás haciendo lo mal. Así mismito, ahora si está la ley y está el sign, te van a dar el tiquecito. ¿Ok? Cuidado con eso. Amén. So, la ley es así, fue introducida. El pecado siempre existió desde la fundación del mundo, desde Adán. Siempre existió. Pero nunca salió a la luz, al menos que la ley viniera. Cuando la ley vino, aquel que estaba adulterando fue expuesto. Salió a la luz. Estás adulterando. Aquel que mataba a las personas, los asesinos, lo estaban haciendo, era malo, pero no había ley. No hubo quien le dijera que había pecado. Pero cuando la ley vino, no matarás. Entonces, el asesino quedó culpable. Eso es lo que es aquí en la palabra. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que saliera a la luz el pecado. Pero más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. O sea, que ahora que tú sabes que estás pecando y tú te arrepientes de tu pecado, la gracia de Dios te cubre y te perdona tus pecados. Borrón y cuenta nueva. Dios te perdona cuando te arrepientes de tu pecado. Amén. Eso es la gracia de Dios que sobreabunda, va por encima del pecado. Te ayuda. Amén. Ahora bien, la gracia de Dios no es una licencia. Escucha bien esto. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Te dije, pues ahora tú pecas y Dios te perdona, la gracia. Tú pecas, Dios te perdona, la gracia. Tú pecas, Dios te perdona, la gracia. No, así no trabaja esto. Pues yo voy a pecar todo el tiempo porque pues si Dios me va a perdonar anyway, yo sigo pecando. No, ahí tú no estás actuando en fe. ¿Ok? La gracia no es para que tú sigas pecando, es para que te acerques a Dios. La gracia fue introducida para que tú te acerques a Dios en confianza. Que si pequé, me humillo delante de Dios, Señor. Que tu gracia me cubra. Que tu perdón me cubra. Esa es la oración que Dios busca. No que tú sigas pecando libremente por ahí. Pues si la gracia me cubre, pues yo voy a seguir pecando. Voy a seguir en mi viejo hombre, en mi vieja mujer haciendo lo que hacía antes. No, porque entonces no estás actuando en fe. Y yo hablé del tema de la fe. La fe sin obras, ¿te acuerdas? Tú tienes que actuar conforme a tu fe. Si yo creo en Dios y creo que Él me perdonó, y si yo le fallo a Dios, yo voy a Dios y le pido perdón. Esa es la gracia de Dios, de ir a Dios a pedirle perdón por medio de Jesucristo. Y entonces ahí tú hayas gracia. Entonces tú ahí hayas perdón de pecados, bajo la gracia del Señor. Amén. Estoy terminando ya. Ok, eso quédense ahí. Búscate a Romanos capítulo 6. Este es el último versículo aquí. Romanos capítulo 6, verso 1. Estoy ahí mismo en una página. Romanos 6, capítulo 6, 1 al 11. Mira lo que aquí dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Lo viste ahí?
¿Lo viste? Aquí está. ¿Qué pues diremos? La gracia de la gracia. Gracias. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como le expliqué. ¿Seguiré yo pecando libremente porque la gracia me va a cubrir? Verso número 2. Estoy en Romanos capítulo 6, verso número 2. Romanos 6, verso 2. Dice así. En ninguna manera, respuesta, en ninguna manera tú vas a perseverar en el pecado. Porque después responde Pablo, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Si tú estás muerto en el pecado, ¿cómo tú vas a vivir en el pecado? Verso número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, importante. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva, no en la vida vieja, en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Jesucristo, en la semejanza de su muerte, que es el bautismo de nosotros hoy en día, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando usted se bautizó, y si usted todavía no es bautizado en el Señor, te perezco delante del Señor que tú busques una iglesia cristiana que creen en el bautismo de la sumersión en las aguas. Porque ese es otro tema, bautismo, y lo voy a traer. Es sumergirte en las aguas. Ese significa tu sepultura. Eso significa en el mundo espiritual, cuando tú te bautizas en las aguas, te están enterrando el viejo hombre, la vieja persona. Cuando tú te levantes de las aguas nuevamente en el bautismo, como Jesús también fue bautizado también, así mismito, cuando tú te elevas de las aguas, eres vida nueva. O sea, usted ya murió el pecado. Cuando usted se bautizó en su muerte de Jesús, el bautismo, ¿ok? Ahí usted murió. ¿Quién es usted? Tu vieja persona. Ese hombre, esa mujer que maldecía. En el bautismo, cuando eres sumergido en las aguas, el hombre viejo murió. La persona borrachera, la persona que le gustaba hablar malo, como dije, que usaba droga, que usaba cosas malas, que fornicaba, que adulteraba, que hacía todo lo malo, esa persona murió allí en el bautismo. Por eso es necesario que si usted no ha sido bautizado o bautizada, habla con tu pastor y dile: yo quiero ser bautizado, yo quiero ser bautizada en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero morir a mis pecados. Morir a mis pecados. Amén. 6. Mas sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Número 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado. El que ha muerto ha sido justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, el que muere en el bautismo, el que nace de nuevo en el bautismo, es para servirle a Dios y solamente a Dios, no al pecado. Repito, el que muere en el bautismo, en las aguas del viejo hombre, muere, es enterrado. Eso es lo que significa el bautismo, te entierran.
ok, el viejo hombre, la vieja mujer, y vuelvas a nacer de nuevo en las aguas, es para que tú vivas para Dios, no para que vivas en el pecado, en el esclavitud del pecado. Es para que tú vivas para Dios. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La gracia es buenísima, pero no podemos usar la gracia como un precepto, como un pretexto para pecar, para decir, Dios me perdona. No estás actuando en fe. Tú y yo debemos, si fallamos a Dios, porque fallamos a Dios todos los días, pero no es premeditado, que nos pasa y nos equivocamos y fallamos a Dios. Ahí Dios nos perdona y la gracia nos cubre. Nos cubre. Ahí sí. Amén. Entonces, ¿qué leemos aquí en Romanos 6, 1 al 11? Que la muerte, que el bautismo es símbolo de la muerte. Eso lo acabamos de leer en mito. En Romanos 6, capítulo 1 al 11. Que la muerte es símbolo el bautismo es símbolo de la muerte. Muerte del hombre viejo. Amén. Número 2. Que bajo el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Según Cristo murió en la tumba, así mismo el bautismo indica tu muerte del viejo hombre, la vieja mujer. Número 3. El que ha muerto ha sido justificado. En el bautismo, muerto significa que, y ha vivido otra vez, se ha sido justificado delante de Dios. Número 4. También que el que subió de las aguas resucitó juntamente con él. Aleluya, yes. Ya tú eres una nueva criatura en él, en Cristo Jesús. Nuevas criaturas, amén. Número 5. ¿Para qué? Para no servir más al pecado, sino vivir para Dios. El bautismo es para vivir para Dios. Número 6. La muerte no se enseñorea más de nosotros. Qué lindo es esto. Que la muerte no se enseñorea más de nosotros. Tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Qué muerte es esta? La muerte espiritual. Porque hay dos muertes. Muerte carnal del cuerpo físico y la muerte espiritual. Y la muerte espiritual no se enseñoreará de nosotros. Ahora del espiritual, ¿sabes por qué? Porque aquí todo el mundo va a morir. Algún día vamos a morir. Eso es a todo el mundo. Esa es la sentencia de todo el mundo a morir. Pero aquí habla de la muerte espiritual. Que cuando tú te mueras, Dios te va a levantar de entre los muertos. No hay muerte espiritual. Te vas a levantar para vida y vida en abundancia en el cielo. Amén. Bueno, espero que hayas aprendido algo nuevamente, lo que es la gracia del Señor. Esto es parte del tema que es profundo de la gracia. Pero con lo que les expliqué aquí, espero que hayan tomado, ¿verdad que sí?, algo. Y quiero que tú lo atesores en tu corazón y que te des cuenta que todo este tiempo que tú estás en el Señor, tú estás viviendo por el Señor, ha sido por la gracia de Dios, que te ha ayudado, que te ha beneficiado, ¿ok? Es esa gracia que a ti te ha bendecido grandemente. Y nosotros sin merecerlo. Acuérdate que la gracia es un favor inmerecido. Eso es la gracia. Favor inmerecido. Amén. Ya para el próximo video, gloria al Señor, ya hablaré de otro tema diferente. Amén. Si tienes alguna pregunta, me lo puedes mandar por texto, como lo quieras hacer. Amén. Estoy aquí dispuesto para ayudarte y para contestar las preguntas conforme a lo que yo conozco que te pueda dar a ti. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Antes de que me vaya, quiero decirte, ¿verdad que sí? Que lo escribas ahí en tu papel, que tú escribas Hebreos capítulo 10 y Hebreos capítulo 12. Hebreos 10 y 12. Dos capítulos que quiero que tú leas. Los dejé aparte para que tú busques escudriñas en tu casa. Que tú los busques y escudriñes. Y hay más de la gracia. ¿No? Ahí, porque ahí hay también cosas que aquí no las dije por el tiempo, ¿verdad que sí?
por no ser el video muy largo, pero que luego en tu casa tú lo hagas. Amén. Así es que yo los entrego delante de Dios, que sigan buscando de Dios, gloria al Señor, que sigan buscando de la presencia del Señor. Amén. Otra vez, si tienes alguna pregunta, me puedes dar un chat en WhatsApp, o si no en el mismo YouTube, también lo puedes hacer. Amén. Gloria al Señor. Y antes de continuar, ¿verdad que sí? Yo quiero orar por ustedes. Amén. Amén. Porque esa gracia de Dios que caiga sobre ustedes, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Alabas a Dios ahí en tu casita, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Oh Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, que hoy fue expuesta, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. You are so good to us. Tú eres bueno para con nosotros, Señor. Dios, yo, Señor, le he dado tu palabra a ellos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que ellos la reciban en sus corazones, Dios mío, que caiga en tierra fértil. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas germinar esta palabra en sus corazones, Señor. Dios mío, que tú hagas traer la lluvia del cielo sobre sus corazones y que permitas, Señor, mi Dios, que ellos, Señor, mi Dios, crezcan en el Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, trae paz sobre ellos en este momento. En el nombre de Jesús, Padre amado, te pido que tú demuestres la gracia tuya sobre ellos, Padre amado, que ellos lo puedan ver, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan ver tu gracia en ellos, Padre amado, Señor. Te pido, Espíritu Santo, Dios mío, Señor, mi Dios, que tú te derrames sobre ellos, Señor, que vengas Señor, con ellos, sobre ellos, Dios mío, Señor, como en el tiempo de Pentecostés. Señor, que tú, Dios mío, repartas las lenguas espirituales sobre ellos y dones espirituales sobre ellos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, te bendigo. En el nombre de Jesús, bendigo tu entrada y también tu salida también. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu casa, tus hijos, tus nietos, tus nietas. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre toda tu casa. Y yo declaro que tu casa, Dios mío, nada, Dios mío, nunca va a escasear de bienes, Señor. Oh, Dios mío, de lo bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te bendigo en el dulce nombre de Jesús y doy gracias al Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Este es el hermano José Arroyo con otra palabra para ustedes. Gloria al Señor. Hasta la próxima. Y acuérdate, como el Señor dijo en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ese eres tú. Dios te bendiga mucho. Te amo. Amén. Bye bye.